Ok. Buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo de trabajo es Camilo Suárez, Andrés Day Salomón y mi persona, Yanela Ramírez. Vamos a exponerles un texto y unas diapositivas acerca de el aporte de las matemáticas en las ciencias sociales. Quiero empezar con una frase que nos llamó muchísimo la atención, que el orador de la conferencia Como ve la vida un matemático expone, y es: los matemáticos son una raza incomprendida. En el transcurso de esta conferencia, pues estaremos hablando un poquito más de eso. Para empezar, quiero contextualizarlos un poquito sobre la definición del concepto de matemáticas. El concepto de matemáticas es la definición, pues más la que conocemos todos, la que podemos encontrar en cualquier buscador, y es la que se encarga del estudio de los aspectos abstractos que componen el mundo y asimismo la relación que hay entre ellos. Lo mencionado pues anteriormente es la definición pues que todos podemos encontrar y la que todos conocemos. Sin embargo, en ocasiones podemos tener una idea muy diferente de lo que es las matemáticas y podemos ver que este concepto se ha estigmatizado a través de los años, y personalmente, y creo que mis compañeros comparten esta idea, la matemática ha sido un poco satanizada y por ese concepto de que son números, cálculos, de que es difícil. Entonces, por estos motivos, digamos que las personas, digamos, más jóvenes no sienten un atractivo hacia ellas. Sin embargo, en la conferencia del orador podemos encontrar que él expone un punto de vista mucho más refrescante acerca del tema, y lo expone desde un punto de vista como profesional, porque es profesor de la Universidad de Oxford, pero lo expone de una manera desde sus inicios como estudiante. Entonces, creo que eso es muy importante para nosotros como estudiantes, como padres, entender que la matemática cumple una función científica, pero también tiene que empezar a verse desde varios puntos de vista para poder entenderla y para poder aplicarla a las ciencias sociales. Que la matemática es un acompañamiento para nosotros poder un estudio que queramos hacer en las ciencias sociales del ser humano, que es en lo que radica, pueda tener unos fundamentos científicos en los que fundamentarse. Entonces, por este tipo de motivos es muy importante que estas dos ciencias vayan de la mano para que este estudio del ser humano, que es un poco muy complejo, es muy complejo pues de entender y de, sí, de entender para muchas personas, tenga estas bases tan sólidas para que se siga en ese estudio, porque el ser humano va en un cambio constante todo el tiempo, pero lo que hacen las matemáticas es entender el pasado, entender el presente y de acuerdo a eso poder, digamos que visualizar lo que puede pasar en el futuro. Entonces nos puede ayudar a entender muchos aspectos importantes para nosotros como el calentamiento global y el comportamiento del ser humano en sociedad. Entonces creemos que estos son varios aspectos importantes en lo que el orador pues quiere decir en su conferencia y cómo esto aporta a las ciencias sociales y a nuestra carrera de comunicación social, que lo que quiere es influir positivamente en la sociedad y en el comportamiento de los seres humanos. La matemática estudia patrones y esto sirve para contextualizar el pasado y la influencia que ese pasado tiene en nuestra actualidad, nuestras situaciones que vivimos día a día. Y esto es de interés social. Por ejemplo, el calentamiento global. O también lo podemos llevar a cosas más generales en cuanto al desarrollo humano, en cuanto a la evolución y demás términos. Por otra parte, las ciencias sociales estudia el origen del comportamiento humano, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Y esto es fundamental para el hombre, ya que ayuda a entender y comprender el comportamiento humano
ayuda a comprender también la mente, la razón humana y tiene que ver con la práctica social. Esto hace que el ser humano tenga mayor conocimiento y obviamente el proceso cuantitativo es requerido para llevarse a cabo. Características. Sabemos que el mundo está en constante cambio y las matemáticas nos ayudan a comprender estas alteraciones que vivimos día a día. Esto se da por medio de los patrones y también se deducen hipótesis sobre las situaciones futuras, sobre lo que va a pasar. Por otro lado, se adquiere y se consolidan los conocimientos. Otra característica es que las matemáticas son el lenguaje que permite entender el funcionamiento del universo. Galileo Galilei decía una frase y es que las matemáticas son el alfabeto con el que Dios escribió el universo. Resaltaba mucho la importancia de las matemáticas. Y por último, es el estudio constante de hechos para demostrar verdades. También vamos a hablar un poco sobre el porqué de la matemática con lo social. Es necesario tener unas bases contundentes, ya que el ser humano siempre ha tenido esas intrigas y esos conceptos tan arraigados. El concepto de la curiosidad ha afectado mucho también en nuestros pensamientos. Las matemáticas tienen esa funcionalidad y esta opción que nos permiten dar las veracidades de todos los cuestionamientos que nos podemos generar referente a las cosas de la vida. También hay que tener algo muy en cuenta y es el para qué. El ser humano como tal, por naturaleza, siempre se hace esas cuestiones y esas preguntas, el para qué, el por qué, el cómo, el dónde y el cuándo. Por naturaleza posee la necesidad de controlar e investigar los dichos cuestionamientos que suceden en el mundo o en su propio mundo, ya sea en su realidad o en las realidades de las demás personas, en conceptos físicos, también como mentales. Entonces tenemos que estarnos basando también de manera científica y de manera real con los comprobantes que existen para la ciencia. Muchísimas gracias, profe, por habernos escuchado. Esta fue nuestra exposición y espero que todo sea de su agrado.